Hola a todos y bienvenidos a los nuevos episodios de SpongeBob Pandemic. Antes de hablar de los capítulos más recientes, que corresponden a la segunda temporada, es crucial recordar los aspectos clave de la temporada previa, para contextualizar adecuadamente los desarrollos más recientes. En esta serie, el icónico fondo de bikini se encuentra en un caos absoluto debido a un virus letal, cuyos infectados no tienen posibilidad de supervivencia. Este virus, conocido como el virus esponja, presenta una característica particular relacionada con la tripofobia. Los infectados desarrollan numerosos agujeros en sus cuerpos. El paciente cero de este virus es Bob Esponja, quien fallece cuando es infectado. Su mejor amigo, Patricio Estrella, encuentra el cuerpo sin vida de Bob Esponja, y al intentar ayudarlo y llevarlo a su casa, se infecta sin saberlo al entrar en contacto con él. Esto provoca que Patricio propague el virus entre los habitantes del fondo de bikini mientras busca ayuda. El virus no solo causa la muerte, sino que convierte a las víctimas en criaturas zombies, y en pocos días, la mayoría de los residentes se infectan. En una escena, vemos a Arenita, Larry y Calamardo refugiándose en la casa de Arenita, mientras intentan encontrar una cura. Desafortunadamente, los infectados destruyen la casa, separando a los supervivientes. Larry queda solo enfrentándose a los zombies, mientras que Arenita y Calamardo se dirigen al Sham Bucket para buscar a Plankton y una posible solución. Paralelamente, Noodle Bob y otras versiones de Bob Esponja aprovechan el caos para derrocar al Rey Neptuno, encerrándolo y asumiendo el poder. Esta acción empeora la situación, ya que Neptuno parecía ser la única esperanza para detener la pandemia. Noodle Bob también captura a los pocos habitantes no infectados que encuentra en las calles. En el último episodio, antes de los nuevos, Patricio enfrenta y derrota a Plankton en un robot gigante. No obstante, la risa de Bob Esponja en su casa, que resuena en el aire, provoca que Patricio y otros infectados se acerquen a él, revelando que Bob Esponja no está muerto, y que además, su mentalidad cambió y ahora es una especie de colmena que controla a los zombies. Los no infectados aprovechan de reunirse y esconderse en el Sham Bucket para intentar buscar una solución. En el primer episodio de la segunda temporada, se explora la situación en el lugar donde está prisionero el Rey Neptuno, Rock Bottom, el rincón más oscuro y siniestro del fondo de bikini. La única forma de llegar a este lugar es mediante un autobús. El episodio comienza con un autobús estrellado, cuyo conductor, aún con vida, es acechado y finalmente asesinado por un infectado. Este infectado presenta una apariencia similar a la de Bubble Bass, el personaje que trabajaba como lacayo de Noodle Bob en la primera temporada. Es posible que Bubble Bass haya sido infectado mientras buscaba civiles no infectados. La escena luego se traslada a mostrar a Stanley, el primo de Bob Esponja, en su papel de guardia de prisioneros. Este Stanley, en contraste con su versión habitual, tiene una personalidad alterada y más agresiva debido a que previamente utilizó una esponja de fregar áspera, en una clara referencia al episodio El lado abrasivo de Bob Esponja. En esta escena, Stanley se burla cruelmente del Rey Neptuno, destacando como el rey de todos los mares ha sido vencido por personajes que están muy por debajo de él, en poder y estatus. Stanley se mofa de la expresión de decepción y tristeza de Neptuno, enfatizando la pérdida total de su reino. Además, se observa que Neptuno está sin su corona y tridente, dos símbolos esenciales de su poder y autoridad. La ausencia de estos objetos cruciales significa que Neptuno ha perdido gran parte de sus habilidades. Como se mencionó antes, Stanley está en su lado abrasivo porque usó una esponja de fregar áspera, y si estás familiarizado con esta referencia, sabrás que cuando el personaje está en su lado abrasivo y su rostro se pone verde, la cara normal se encuentra en el lado contrario de la esponja. La cara normal de Stanley estará así, pero con el detalle de que su boca estará tapada con una cinta, impidiendo que, si vuelve a la normalidad, revele cómo deshacer el lado abrasivo, que sería sacarlo a la fuerza. Al final del episodio, el rostro de Neptuno aparece en la bola de cristal de una vidente en una habitación sombría. Tritón, el hijo de Neptuno, se manifiesta y asegura que vendrá a rescatarlo. Este evento concluye el primer capítulo de la segunda temporada. El siguiente episodio se desarrolla en una nueva área del fondo de bikini y presenta a dos personajes icónicos, Sirenoman y Chico Percebes, los héroes preferidos de Bob Esponja y Patricio. Ambos personajes están infectados, con Sirenoman en una fase avanzada de la enfermedad. Chico Percebes menciona que la salud de ambos estaba mejor antes, estando peor actualmente. La escena culmina con Chico Percebes, en un acto de desesperación, disparando a Sirenoman para poner fin a su sufrimiento, y luego quitándose la vida. Esta tragedia revela que el virus esponja también puede infectar a los humanos. El siguiente episodio es fundamental para la trama,
ya que aborda una de las grandes incógnitas sobre el origen del virus, que quedó sin resolver en la primera temporada. Durante la primera temporada, se sabía que Arenita creó una especie de producto comestible denominado Humatom, y buscando voluntarios que se ofrezcan a probarla, se lo pide a Bob Esponja y éste accede, y Patricio en ese momento rechazó la oferta. Esto era parte de los recuerdos de Patricio antes de que su mejor amigo se convirtiera en un zombie, recordando que Bob había comido algo antes de transformarse, tratándose del Humatom. Con esto en mente, fácilmente se pudo intuir que Arenita era la causante de toda la pandemia que se vive actualmente, pero resulta que ella no sabe exactamente qué fue su experimento lo que causó todo. Este episodio comienza con Bob Esponja despertando y saludando al sol. Se cepilla los dientes y sale de la casa preguntándose qué podría arruinar este maravilloso día. Momento irónico en que Arenita se presenta, preguntándole si quiere ser su sujeto de prueba para algo que había creado. Luego, en ese momento, como se vio en la primera temporada, invitó también a Patricio, pero este rechazó la invitación, y menos mal que lo hizo. Arenita le menciona que pruebe su nuevo producto comestible, el cual consiste en la combinación de células CHOM, es decir, carnada y una cangreburger, dando lugar a lo que ella llama Humatom. CHOM viene de la palabra Chum Bucket, el edificio que le corresponde a Plankton, el cual es una referencia a un recipiente que contiene trozos de pescado u otros materiales orgánicos que se lanzan al agua para atraer peces, usado por los pescadores. Metafóricamente, CHOM tiene connotaciones negativas en el contexto de la comida, sugiriendo algo desagradable o poco apetecible, lo que refuerza la imagen de comida no deseada o de baja calidad, siendo esta la razón del fracaso de Plankton. No obstante, lo anterior nos deja en claro que Arenita combinó un alimento sabroso con células de carnadas desagradables, lo que dio como resultado un alimento que convertiría al consumidor en un zombie, o en este caso, en rey zombie que da órdenes a los infectados. Al final del capítulo, vemos cómo Bob Esponja va a probar el Humatom, hasta que la escena termina repentinamente. Observamos el destino del Rey Neptuno, el trágico final de dos figuras emblemáticas del fondo de bikini, y el origen de la crisis actual. El siguiente episodio nos muestra lo que pasa después de que Arenita y los demás se esconden en el Chum Bucket, mientras que Bob Esponja pareciera dar la orden de infectarlos. Inicia con Calamardo y la ardilla sosteniendo la puerta para que no entren los infectados, pero en el proceso, uno de los zombies agarra la cola de Arenita y se lo arranca. Todos se arrinconan con la esperanza perdida, hasta que el milagro llega. Afuera, aparece extrañamente un Patricio con habilidades increíbles en el karate, pudiendo cortar todos los infectados con un solo movimiento, aunque lamentablemente pasó a llevar accidentalmente a Man Ray, uno de los supervivientes, finalizando aquí el episodio. Es extraño encontrar a Patricio aquí, después de verlo como una bestia enorme en la primera temporada, pero esto tiene una explicación, nuevamente haciendo referencia a un episodio de Bob Esponja. En un capítulo, Patricio tiene varios clones de sí mismo, y uno de ellos se vuelve un maestro de las artes marciales, teniendo habilidades y destrezas increíbles, pudiendo cortar incluso el acero con su mano. Este mismo Patricio clonado llega a este escenario para salvar a las víctimas de los infectados, aunque no a todos. Le llegó únicamente a Man Ray, porque era el único alto de todos los personajes. A pesar de lo que ocurrió con Arenita, parece seguir con vida, ya que se le ve un poco al final, aunque con graves daños. Este fue el último episodio lanzado por el creador, quien ha estado inactivo en la serie por mucho tiempo. Quedamos a la espera de nuevos episodios para poder continuar con esta historia, ya que por el momento no sabemos si Tritón podrá liberar a su padre o si Arenita podrá encontrar una cura. Si deseas opinar o teorizar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.